Si estás escuchando esto, bienvenido, bienvenida y gracias por ser parte o querer ser parte de esta aventura nueva. Gracias por formar parte de estos pasos atrás. No me gusta explicar demasiado las cosas porque creo firmemente que el movimiento se demuestra andando, pero en este primer capítulo creo que os merecéis saber qué es lo que os vais a encontrar de aquí en adelante. ¿Qué es esto? Bueno, después de muchos años, bueno, 18 más o menos, dedicándome al periodismo deportivo, haciendo muchos programas, hablando con mucha gente, bueno, incluso he hablado con mucha gente muy interesante que no necesariamente es la gente más conocida. Pero a veces, muchas más de las que me gustaría, me he quedado con la sensación de que en esas entrevistas, en esas charlas, en esas conversaciones, se han quedado muchas cosas en el tintero. Porque la radio en directo tiene sus tiempos, porque la actualidad diaria nos lleva sin freno y son conversaciones que se perdieron en su momento y que me gustaría ir recuperando poco a poco. Da igual que seas futbolista, que seas tenista, actor, taxista, cantante, albañil, camarero, periodista, da igual si no tienes trabajo, da igual de dónde seas, todo el mundo tiene una historia que contar, que a veces ni sabemos lo grande que puede ser nuestra historia. Solo hay que tener tiempo para sentarse con alguien y simplemente charlar. Ha habido mucha gente que al hablarle de este proyecto me han dicho que el título está en negativo, pasos atrás. Me llama la atención esto, aunque es verdad que lo entiendo. ¿Quién no ha dicho alguna vez en la vida eso de no, paso atrás ni para coger impulso? Perfecto, puede ser. Pero a mí la experiencia me ha demostrado que los pasos atrás en ocasiones no solo vienen bien, sino que son una muestra de humildad, incluso de inteligencia, diría. De conocerse bien a uno mismo. Porque todos hemos vivido algún momento en el que lo adecuado hubiera sido parar, retroceder, ver la situación con perspectiva, pensar y actuar quizá de una forma diferente a la que lo hicimos. Hay muchas formas de enfocarlo. En cualquier caso, serán los invitados los que, si quieren, nos cuenten qué significan para ellos o qué han significado en sus vidas los pasos atrás. Por cierto, y lo último que os cuento a modo de información en este primer capítulo, esto es lo único que se va a grabar en un estudio de radio para este programa. Aquí mandan los invitados y vamos a ir a hablar con ellos donde ellos quieran, porque al fin y al cabo son sus pasos los que nos interesan. Todos tenemos una historia que contar. En Onda Cero damos pasos atrás. Aitor Gómez. Bueno, pues empieza la aventura. Vamos en busca de los primeros pasos atrás. ¿Qué sabemos de nuestro invitado de hoy? Yo creo que si le preguntáramos a cualquiera, podríamos decir que es campeón del mundo, que es un entrenador que lleva muchísimos años ligados al, en este caso, baloncesto. Sé que es padre, si no lo sabéis os lo cuento ya. Sé que es marido. Y sé que una de sus grandes pasiones es la política. Yo creo que hasta aquí podríamos todos decirlo sobre nuestro protagonista. Pero hay muchas cosas que no sabemos sobre él. Yo no sé qué hace ahora mismo nuestro protagonista. No sé cómo es un día a día normal. No sé, porque nunca se lo he llegado a preguntar, cómo le cambió la vida a partir de aquel año 2006 cuando se convirtió en campeón del mundo. ¿Y qué se siente cuando te conviertes en el mejor de todo el planeta? Yo sé que dejó su trabajo siendo campeón porque algo no iba bien, pero no me acuerdo si en aquel momento pudo hablar con toda la libertad con la que intentaremos que nos lo explique hoy. Y otras muchas más cosas. Ah, por cierto, y hay leyendas, mucha gente tiene leyendas en torno a ellos, sobre todo los personajes conocidos. Así que voy a preguntarle al final sobre una leyenda que corre sobre él.
No sé si será cierta o no, pero bueno, qué mejor que preguntárselo. Estos primeros pasos atrás que buscamos son los de Pepu Hernández. Hemos quedado con él, nos ha citado en un centro comercial en Madrid. ¿Por qué? Ahora nos lo contará. Vamos a ello. Pasos atrás. Aitor Gómez. Pepu Hernández, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por ser de alguna manera nuestro padrino y por regalarme, esto lo decía siempre muchas veces en el programa, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo. Porque Nada, al final, estoy encantado de estar me contigo. estás regalando tu tiempo. Estoy un poco nervioso, te reconoceré. Bueno, Primero porque es la... pasará en cuanto empecemos a hablar, no hay problema. Es probable, es probable. Pero estoy nervioso porque hemos hablado muchas veces, Sí. pero hemos hablado muchas veces de temas de actualidad que tocaban en ese momento. Tú no te acordarás porque habrás hecho ¿cuántas? 5 millones de entrevistas a lo No largo lo sé, de- unas cuantas sí, unas cuantas he hecho, afortunadamente. Y cuando le he dicho a algún compañero o a algún amigo que te conoce, que tenía esta charla hoy contigo, me ponían cara rara. Ya. Cuando les explicaba de qué iba a ir, digo, pues, venimos a hablar de muchas cosas, de baloncesto, por supuesto, de la vida en general. Sí. Y yo les decía, bueno, joder, ¿por qué me pones cara rara? Digo, Pepu, yo creo, las ocasiones que he tenido yo de hablar con él, es un muy buen conversador. Y me giraba la cara y me decía, ya, pero muy hermético. Ah, sí. Y digo, ostras, pues me lo va a poner complicado seguro. Ah, sí. No tenía yo esa sensación, no tenía esa sensación. No eres hermético entonces. No lo Bueno, soy, te no lo soy. agradezco. No, quiero decir que cuando charlamos y hay veces que salen temas, a lo mejor lo que sí puedo ser es lenguaraz en algunos casos, o sea que Bueno, puede mira, ser todo lo contrario. mejor. Sí, porque es verdad que a veces pues, se me pregunta por una cosa y empiezo a hilar y a conectar temas y a lo mejor me voy por los Bueno, temas pero de eso Úbeda, pero nada más, o sea, eso eso puede está ser, eso puede ser, no sé si un problema o una facilidad para los que entrevistáis, ¿no? Mira, una de las premisas de este rato, de este Pasos Atrás que estrenamos, es que los invitados elegís dónde nos vemos. Me gusta, quiero que teneros delante. Y cuando hablé contigo yo pensé, digo, me va a llevar a algún sitio ligado con el baloncesto. No he dicho dónde estamos, sé que estamos en un centro comercial, Sí. por comodidad, entiendo, o porque Sí. no sé si te viene bien o vienes mucho por aquí. No, mira, cada vez que me proponen una entrevista y no saben dónde podemos vernos, pues muchas veces por facilitar las cosas me he venido por aquí. Y aquí he hecho pues multitud de entrevistas de todo tipo, incluso pues también con reportajes fotográficos y cosas, bueno, pues sí, pero simplemente porque bueno, no está lejos de mi casa y me parece que es un punto que se reconoce y que podemos, bueno, que dar con una cierta facilidad y una cierta comodidad. O sea, que no también. es porque seas un comprador compulsivo. No lo sé. Vale. Me alegra saberlo. A todo esto, Pepu, ¿tú estás jubilado? No. No estás Estoy jubilado. Tienes jubilado. 65. Tengo 65 años, sí, me faltaría teóricamente 1 año y medio aproximadamente para mi jubilación. Pero bueno, estoy haciendo otra serie de cuestiones que no está ligado precisamente con el baloncesto, aunque sí, muchas de ellas están muy ligadas con baloncesto, porque sigo con cierta actividad, aunque no entreno, ¿no? Aunque no entreno directamente. O sea, que sigues. Un día normal ahora mismo en la vida de Pepu Hernández, ¿cómo es? ¿Cómo nos lo podemos imaginar? Bueno, pues depende, hay semanas distintas. Tengo mucho más libertad y mucho más tiempo a lo mejor como para hacer viajes que antes no hacía, por ejemplo. Mis viajes estaban completamente vinculados a la actividad deportiva, a la competición. Mis viajes eran de 1 día y medio, ahora mis viajes pueden ser de 1 semana incluso, ¿no? Y tomarlos y plantearlos de otra forma distinta, con otros planteamientos. Hay ciudades que he visitado muchísimas veces y no conozco, pero muchísimas veces visitas, pero conoces un hotel y un ya campo de está. baloncesto y no conoces nada más, ¿no? Entonces a mí eso siempre me ha dado un poquito de pena. Te voy a contar una anécdota simplemente. Yo he visitado, he aterrizado 10, 11 veces posiblemente en Roma y no he conocido Roma hasta que No me digas. tomé la decisión de decir tengo que conocer Roma. Pues, afortunadamente pues he ido bastante, ¿no? He ido ya como 3 o 4 veces, creo que son 3 veces a Roma, en las que he podido estar un poquito más de tiempo y visitar de verdad la ciudad, que para mí era una ciudad imprescindible, ¿no? Para conocer. Y que no se acaba nunca, por cierto. Siempre te falta algún siglo cuando visitas Roma. Por Siempre. supuesto. ¿Viajas solo o viajas con la familia? Con la familia normalmente. Con la familia. Sí, sí. ¿Tienes hijos? Sí, solo no me gusta. Sí, tengo 3 hijas. Tres Tengo hijas. sí. 3 hijas. Mira, hay una cosa antes de meternos ya en faena y a donde nos lleve la conversación. Yo doy clase a chavales de 20 y tantos que quieren ser periodistas deportivos algún día. Bueno, de hecho algunos lo son ya, ¿no? Sí. Y hablando en las últimas clases, hablando de las entrevistas y las conversaciones, yo les digo muchas veces que hay muchos tipos de entrevistas, pero que las mejores son las que al final puedes decir que son más conversaciones que entrevistas.
y es muy difícil sacarles del ABC. Porque yo les digo que una entrevista no tiene necesariamente por qué empezar con una cosa de actualidad, hola, buenas tardes, esto que te parece, tal. Que una entrevista o una conversación puede empezar de muchas maneras. Y yo les pedí, en un ejercicio que hicimos, y cuando les dije que iba a empezar este proyecto, les pedí que por favor en un papel escribieran una pregunta con la que ellos creían que se podía empezar una conversación. Las escribieron, las guardaron y las tengo aquí. Y te diré que yo no sé cuáles son, no las quise leer. Entonces, mira, ves aquí que tengo un montón de papeles, pues te pido que por favor cojas y saques uno. Vamos allá. Son chavales de 20, 21 años, o sea, este me gusta más. No sé qué habrán puesto, por dónde tirarán, pero vamos a intentarlo. Mira, ¿tienes alguna noche de fiesta que desees olvidar? Pues mira, chavales de 21, Pepu, sí. Probablemente te suspendería. No, pero bueno, es una buena pregunta y una manera de empezar. No creo que tenga ninguna noche especial que quiera olvidar, no he tenido muchas noches. Fíjate, me voy muchas veces a cuando teóricamente yo tenía que salir y salir mucho y fue cuando menos he salido, que es los 80 en Madrid. Sí, por ejemplo. Sí, es claro. Curioso, claro, cuando vives los 80 y dices, bueno, todo el mundo habla de los 80 como algo maravilloso, yo hablo con los 80 como un periodo de trabajo, única y exclusivamente. Y sí, hombre, ¿cómo no vas a vivir? Si vives en los 80 en Madrid, pues ¿cómo no vas a vivir ese periodo, ¿no? Que fue un periodo realmente... Todo el mundo dice divertido. Ahora hay visiones, Ahora hay visiones de los 80. Entiendo que hay visiones de los 80. Es que ahora se ve todo diferente. Que hablan de la movida y hay gente que me habla de las movidas, ¿no? O sea, no de la movida, sino distintas opciones que hubo en Madrid. No sé por qué me he ido directamente a pensar en eso, pero no hay especialmente una noche que quiera olvidar, porque tampoco he sido ni alguien que haya frecuentado, por así decirlo, ni noche ni fiestas especialmente, ¿no? Y cuando eras entrenador, sí. ¿te has permitido alguna fiesta buena? ¿Has salido con los jugadores, por ejemplo? No, con los jugadores no. ¿No? He salido a cenar con algún jugador, sí, pero eso no es una fiesta, ¿no? No. Claro, entonces... A tomar una copa, lo que entendemos. Sí, también he podido tomar alguna vez con alguna copa con algún jugador y posiblemente en activo. Me parece que, bueno, es un momento como otro cualquiera para estrechar y entender a lo mejor la punto de vista del jugador. Yo como entrenador he sido alguien que como no ha jugado mucho, he jugado pero no he jugado mucho baloncesto, siempre me ha interesado conocer el punto de vista del jugador en todos los sentidos, también dentro y fuera de la cancha, ¿no? Cuáles son sus necesidades, sus momentos, sus miedos, sus problemas, su problemática, porque creo que al final como entrenador no soy más o no debo ser más que un ayudante de jugadores. Entonces, como ayudante de jugadores creo que tengo que estar un poquito al tanto de las cosas que pueden pasar por la cabeza del jugador y aprender mucho de ellos. Y eso sí que he intentado aprender mucho de ellos, y eso no se consigue más que quizá conversando, ¿no? Y hablando con ellos en algún momento, ¿no? Otra cosa es que muy esporádicamente pues haya salido a cenar con algún jugador o en pareja, con mi pareja y su pareja, y hemos incluso pues podido llegar a tomar alguna copa, sí, pero o sea, lo normal es que eso se produzca cuando el jugador ya es exjugador. Eso sería lo normal, ¿no? Y ahí es cuando tengo la fortuna de tener amigos jugadores, exjugadores, por así decirlo, a los que yo he entrenado. Eso para mí es muy importante. O sea, el haber entrenado a gente. Hay gente que me ha dicho, es que Pepu es un entrenador amigo de jugadores. No nos equivoquemos. A mí me encanta tener amigos que han sido jugadores míos, eso sí. Pero no, en el momento de que eres su entrenador no es exactamente el concepto de amistad del que tenemos que incluir en la relación de los dos, ¿no? No es exactamente eso. O sea, aunque se puede ser muy cercano, lógicamente. De aquella, me voy porque seguramente es lo que más conozca a todo el mundo, ¿no? De aquella selección de 2006. Sí. Tú ahora seguramente tengas amigos. Ajá. En aquellas no eran amigos tuyos. No, básicamente eran jugadores con los que algunos tenía una relación muy estrecha, porque claro, es imposible pensar que olvidar cuando estás en la selección y coincides con Carlos Jiménez que has estado 10 años entrenándole y que le conoces desde que tiene 16, o sea que es imposible, o que he estado entrenando 6 años o 6 temporadas seguidas a Felipe Reyes, o que he estado 1 año y medio con Sergio, que son los 3 que conocía más en esa selección por haber estado en contacto mucho más directo con ellos, y los otros eran jugadores a los que conocía, pero no conocía personalmente. O sea, no conocía realmente como yo creo que debo de conocer, o como un entrenador debe conocer personalmente a un jugador para saber exactamente cuáles son sus miedos, necesidades, problemas, etcétera, ¿no? ¿Nunca te has enfadado con ninguno? Sí, claro. ¿Sí? Claro.
La vez que más... Probablemente en muchas ocasiones, menos que quizá con Carlos Jiménez, que es imposible enfadarse con él, pues con Felipe o con Rafa Vecina, cuando estaban en el Estudiantes, éramos muy cercanos, y quizá esa cercanía llegaba a un momento donde el roce se podía producir. Pero lo que sí es cierto es que cuando yo he procurado enfadarme, pero la persona con la que me enfadaba sabía que tenía muy buena pasta y eso significaba que en un día, 2 días lo habíamos arreglado ya. Y no íbamos al problema, sino que lo dejábamos en problemilla simplemente, ¿no? Si se lo pregunto a tus 3 hijas, por ejemplo, ¿me dirán lo mismo? Probablemente te dirán que los cabreos los tengo, pero no me duran mucho. Porque o sea, que eres de mecha corta. Es que no sé si eso es bueno o malo. Sí, no. Lo de mecha corta significa que explotas muy rápido. Y yo no soy de los que explota muy rápido tampoco. Pero cuando hay algo, se trata por encima de todo y después se procura, para mí, que no dure. Que no haya encono, que no haya animadversión, que no haya situaciones donde más son más complicadas. Siempre me he preocupado mucho porque creo que como entrenador tienes que estar muy vigilante de todo lo que pasa a tu alrededor. Y si estás vigilante, el problemilla no se convierte nunca en problema. Entonces, simplemente es un problemilla que se puede solucionar. Los problemas, por cierto, ya no los soluciona nadie, ¿eh? Los problemas serios ya no los soluciona nadie, por mucho que digan yo soy un solucionador de problemas. No, procura que no lleguen, porque si llegan, eso va a ser una dificultad extrema y no creo que tenga fácil solución. ¿Eres rencoroso? Creo que no. Hay cosas de las que no voy a olvidar y no puedo olvidar. Hay cuestiones en las que no se puede olvidar y creo que es una equivocación olvidarse. Una de las cosas que más me preocupan para mí, personalmente, es tener memoria. Creo que tener memoria es algo fantástico, es algo extraordinario. Es quizá lo que nos hace más humanos, entre otras alguna otra cosa, pero eso nos hace humanos, tener memoria. Tener rencor, tener odio, yo creo que es negativo, muy negativo. Y ahora, como eres un tipo que tiene buena memoria... Ojalá tenga buena memoria. Bueno, quiero poder acordarme de todo, pero no siempre me acuerdo de todo. Pero de esos ratos ahora mismo, ¿te viene alguno de estos de, vale, no soy rencoroso, no le guardo rencor a nadie, pero esto no lo olvido? 65 años estoy convencido, y una trayectoria como la tuya, muy llegada al deporte, estoy convencido que las has vivido de todos los colores. ¿Hay algo que tengas muy marcado todavía? Algo como para que inmediatamente... Yo tengo una cosa en la cabeza, pero supongo que es demasiado obvia como para... Bueno, puede ser, pero algo como que para que inmediatamente me asalte, no. Entonces tendríamos que repasar y tendríamos que recordar. Pero algo que inmediatamente me venga a la cabeza, no. Por eso te digo, porque no creo que sea rencoroso. Quiero tener memoria. ¿Y por qué? Porque es que es imprescindible para aprender. Para mí la obsesión es aprender. De todo. Incluso todo todavía. Momento. Sí, claro. Claro, es que me parece básico. Es que cuando dejas de tener curiosidad, cuando dejan de importarte las cosas o dejas de pasar algo que puedes aprender, creo que es una equivocación. Entonces, a mí me gustaría que no es que sea una equivocación, es que te conviertas en otro tipo de persona. Es que ya no eres, si no eres curioso, no tienes interés por las cosas, creo que te conviertes en otro tipo de persona. Y para mí es imprescindible el tener memoria para acordarme de las cosas, para no volver a repetir algunos errores que he podido cometer en el pasado y sobre todo pues eso, porque es un bagaje que vas aumentando, ¿no? Y dice, bueno, yo siempre he admirado a la gente que les ha pasado ya de todo, todas las cosas. Al que le pasan muchas cosas y vuelve a repetirlas, creo que es un poco tonto. El que tiene una capacidad de recordar y decir, oye, esto va por aquí. Esto, no te metas en este fregado porque sabes que saliste mal parado en alguna otra ocasión. Eso yo creo que es bueno y yo creo que es una buena sensación. Es un sistema también de supervivencia y dentro de la evolución de los humanos, ¿no? O sea, cuando aprenden que algo quema, no vuelven a tocar lo que quema, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que también tenemos que tener al menos esa memoria o esas experiencias que nos sirvan también para futuros. Y el futuro siempre es interesante y siempre tienes que estar preparado y siempre tienes que estar intentando aprender siempre. Ahora que me decías esto te lo voy a decir porque supongo que ya sabes por dónde voy. A mí lo que se me vendría a la cabeza, por ejemplo, de este momento que no guardo porque... yo tampoco no tengo mucha memoria, no me caracterizo precisamente por eso. Pero Pepu Hernández sale de la federación y deja de ser seleccionador en unas circunstancias un tanto, no sé si extrañas, no sé si se supo toda la verdad en el momento en el que se produce, no sé cómo fue, pero yo entiendo que ese sí que es un momento que tuvo que marcar tu vida de alguna manera. Sí, fue muy importante, Hombre,
Preocupante no, porque el problema es que lo que acabas de decir, que no se supo la verdad porque no se preguntó. Eso es algo que... Yo estudio periodismo, ¿vale? No sé si lo sabes o no. No lo sabía. Sí, estudio periodismo. No he ejercido más que alguna cuestión de prácticas cuando tenía 18, 19 años, en la cadena SER y tal, esas cosas. En periodismo deportivo, pero no era mi intención estudiar periodismo o hacer periodismo deportivo. Mi intención era hacer periodismo político, en el momento que yo entro en la Facultad de Periodismo es el año 75, que no sé si te suena, que Algo pasó, sí. ¿vale? Algo pasó en el 75 y pensaba que otro periodismo era posible. ¿Vale? Yo quería hacer ese periodismo, un periodismo político, un periodismo social, un periodismo Libre, sobre todo libre, ¿vale? Hice mis primeras prácticas con el mundo del deporte. ¿Por qué? Porque lo tenía cerca también, ¿no? O sea, entonces no hay ningún problema. Pero jamás he entendido cuando un periodista habla, escribe y no te llama nunca. Eso no lo he entendido nunca. Y por eso sí tengo un cierto resquemor y soy muy crítico con los que no ejercen el periodismo como creo que se debería de ejercer siempre, ¿no? Como es con preguntar si versiones distintas y tal. En ese momento se dio solamente la versión de la federación, por lo tanto el desconocimiento que pudo tener la mayor parte de la gente y por supuesto muchos de los aficionados estaba completamente limitado. Y eso me molestó. Hubo compañeros, quiero decir periodistas en ese sentido, que sí trataron el tema bien, pero tuvo un alcance el que tuvo. En aquel momento el alcance lo tenía sobre todo el Marca, y el Marca nunca habló conmigo en toda esta cuestión. Nunca habló conmigo nada, ni me preguntó nada en el momento que yo había decidido dejar la selección. Dejar la federación, porque dejar la selección no tenía por qué. Estaba feliz, contento, se podía trabajar de maravilla, el equipo técnico, los jugadores, todo funcionaba bien. La federación también funcionaba muy bien, excepto una persona que era el presidente, y yo sabía que no se podía trabajar con él. Y cuando tomé la decisión de dejar la selección, que era simplemente el aviso de que no cuentes conmigo después de los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008, se interpretó como a mí no me dimite nadie y ahora te vas a enterar tú. Entonces consiguió, por todos los medios, crear una situación de falsedades, de mentiras, de esas falsedades que decían como que no teníamos preparado nada y que lo teníamos preparado absolutamente todo, y el siguiente seleccionador repitió inmediatamente todo lo que habíamos hablado, ya lo que habíamos preparado sobre las concentraciones y sobre el sistema de trabajo de la selección, que ya había estado arreglado y pactado con el director deportivo de la federación. Pues se empezó a enmerdar toda esta situación y creé una situación realmente desagradable, porque se advirtieron muchas falsedades y no hubo un comportamiento como yo el que esperaba de ontología periodística en ese momento, y no se trató el tema, ¿no? Por eso te digo, simplemente que alguien como un periódico como Marca, que salió, sacaron cosas tremendas, como que yo había fichado con el Unicaja, como que yo no tenía tiempo de hacer cosas porque estaba dando tantas conferencias a tanto dinero y por lo tanto era una cosa que prácticamente imposible. Por supuesto, si yo daba 600 conferencias no tenía mucho tiempo para hacer cosas, pero si resulta que eran 8, sí tenía tiempo para hacer muchas cosas. Entonces, bueno, todas esas cosas que nunca me fueron preguntadas, nunca hubo un contrastar ese tipo de información, y solamente iba con la información que salía desde el presidente de la federación o su entorno, o su gabinete, o como lo quieran llamar ahora, o su director de comunicación, pues me parecía completamente injusto. La injusticia para mí es una de las cosas más importantes que intenté como entrenador. Cuando pensé que tenía que ser entrenador y quería saber, porque cuando empiezas no sabes lo que haces, pero con los 18, 19 dije, oye, ¿yo cómo quiero ser como entrenador? Lo primero que pensé es que tenía que ser justo, y para mí el ser justo es porque vas a tomar decisiones sobre muchas personas, y para mí el ser justo lo considero muy importante. Creo que se cometió una cierta injusticia en ese caso. ¿Para recordarla? Sí. ¿Para tener odio y encono en estas situaciones? No. ¿Te has vuelto a encontrar con Pepe Sáez? Sí. ¿Habéis hablado? No. Nunca he respondido a ningún mensaje, nunca he respondido a ninguna llamada. ¿Nunca? Nunca. Porque tengo el derecho, después de 50 años trabajando en baloncesto, al menos no llevarme bien con una persona. Solo con uno, nada más. En ese momento, en el que fuera, como cuentas, pues seguramente sabíamos lo que sabíamos, pero dentro supongo que sí que se sabía, y vosotros veníais de vivir
momento histórico que supongo que ya yo creo que ahí es donde empieza el germen de lo que ahora conocemos como la familia, ¿no? Con lo cual Sí, es seguro. un grupo de jugadores que está... Seguro, no solamente como la familia, sino como un equipo ganador. Exacto, sí. Vale. Pero un equipo... Hay gente que dice que esto empieza en el 99 con el Campeonato del Mundo Con el Junior, yo estoy de eso acuerdo, pero por supuesto cuando la selección nacional, en el momento que ya no tienes tanto problema con quién te enfrentas, sino que empiezan a temerte a ti porque formas un grupo que realmente es capaz de competir con todos, puede perder, pero tienes respeto para competir absolutamente con todos. Correcto. Y tampoco tienes miedo para enfrentarte absolutamente con nadie. Yo creo que eso fue muy importante, esa enseñanza en el Campeonato del Mundo, donde la gente de la selección, jugadores y también el concepto grupo empezó a saber que solamente como equipo se podía ganar y solamente como equipo se podía competir, y yo creo que se perdieron los miedos a esa situación. Yo creo que se creó un clima muy propicio, que por supuesto siempre he pensado que la selección tiene un legado por parte de los jugadores, un legado por parte de la gente que trabaja alrededor, que se mantiene en el tiempo, y afortunadamente estamos cosechando éxitos constantemente, casi constantemente, en los últimos 20 años, ¿no? Yo creo que eso sí fue un poquito el germen de todo aquello. Estoy convencido aún pasar el tiempo. Y que tuve la suerte de estar por ahí, ¿eh? Tuve la suerte de estar, tuve la suerte de estar por ahí, no es más que eso, no es más que eso. Pero me refiero, en ese momento de donde veníais, de un momento de unión muy grande después de lo que pasó en 2006, poco después pasa esto, en los Juegos de 2008, los jugadores, ¿cómo reaccionan? Hay jugadores que ahora son importantísimos y en aquel momento también lo eran ya, ¿no? Empezaban a serlo. Hay jugadores que te llaman y te dicen, Pepu, por favor, no te vayas. O toda la decisión recayó en ti porque lo que estabas viviendo era insostenible. Sí, bueno, recayó sobre mí. No había un problema grande y conocido antes de que yo tomara la decisión de decirle al presidente de la federación que no iba a continuar después de los Juegos Olímpicos, pero siempre después de los Juegos Olímpicos. Entre otras cosas porque mi contrato ponía que si yo tenía algún problema debería de avisarlo con 4 meses de antelación, y lo avisé con 4 meses de antelación. Y no solamente con 4 meses de antelación, sino porque además pensaba que una selección, como ha habido en otros momentos, tenía periodos donde no tenía seleccionador. Y yo pienso que el seleccionador tiene que estar siempre, y tiene que estar siempre trabajando sobre la selección del futuro constantemente. Entonces, en el momento que yo iba a dejar la selección, debería de entrar otro, no esperar 4 meses para contratar a un nuevo seleccionador. Yo quería darle tiempo a la federación para eso. Los jugadores en estos aspectos nunca suelen meterse. Algunos muy cercanos le dijeron, oye, ¿qué ha pasado o cuál es el problema y tal? Algunos se les dio la información, los que preguntaron, los que no preguntaron, pues nada. Y otros claramente dijeron, yo no puedo estar entre Pinto y Valdemoro, papá y mamá en ese momento, no puedo estar. Y lo que entendí perfectamente. Porque ellos tienen un compromiso con la federación y con la selección, sobre todo con la selección más que con la federación, ¿no? Bueno, pues la situación se hace insostenible porque yo no podía trabajar con un personaje como aquel. ¿Pero por qué no podías trabajar con él? Porque se había perdido la confianza. Él, después del Campeonato de Europa aquí, 2007, en la que solo quedamos plata, que era lo máximo que había conseguido en ningún europeo la selección, máximo empatando con otras situaciones, porque sí habíamos sido subcampeones de Europa en otra ocasión. Yo creo que el personaje pensó que como habíamos quedado campeones del mundo y Europa es más pequeña, pues teníamos que ganar también el Campeonato de Europa, y eso es muy difícil, es deporte. Y el que no entiende el deporte, yo creo que no puede ser presidente de una federación, el que no entiende realmente el deporte, ¿no? Entonces empezó a hacer unas críticas que me llegaron, en las que nunca se dirigió a mí para hacer las críticas, que yo hubiera aceptado absolutamente todo lo que se me hubiera dicho, porque si nos sentamos en un despacho y se habla, sobre todo cuando hay una relación como una especie de contrato de confianza, cuando tú firmas con un equipo, es un contrato de alta dirección donde tú no puedes decir ven a verme a mi despacho ya, sino ¿cuándo podemos vernos los dos? Eso es muy distinto, ¿no? En esa situación, ¿no? Entonces, cuando existe esa pérdida de confianza, en ese momento, pues bueno, yo tomo la decisión de no continuar con la selección después de los Juegos Olímpicos, y a partir de ahí se crea una situación complicada, sí, difícil, donde, bueno, cualquier cosa que yo haga está mal, cualquier cosa tal, no habíamos hecho, no habíamos tal. Entonces yo creo que fueron tantas mentiras y una campaña tan fuerte en el que, por supuesto, yo no iba a dejar de contestar. Y contesté, lógicamente. Nada más, simplemente con eso. Aquel 2006... Sí. Que igual hay mucha gente joven que está escuchando ahora y claro, no se acuerda. Claro. Esto ha pasado 17 años. Sí, pero de aquel 2006, a ti
el deporte fue un hito, evidentemente, para el deporte español, para el baloncesto español, seguramente supuso un antes y un después. ¿A ti te cambió la vida? Bueno, vamos a ver, cambia la vida en el momento que tú vas a la selección, no en el momento que ganas el Campeonato del Mundo, en el momento que vas a la selección, que para mí era completamente inesperado. Y por supuesto un honor extraordinario y un orgullo extraordinario que alguien piense en ti para poder llevar la selección, una selección en la que encima pues nos salen las cosas bien y conseguimos un éxito como el Campeonato del Mundo. ¿Cambia la vida? Sí. Yo estaba acostumbrado al trabajo de temporada en temporada, ¿no? Sobre todo en Estudiantes. Había entrenado 18 años en la cantera del Estudiantes y yo siempre he pensado que soy un entrenador que ha tenido la fortuna, un entrenador de formación que ha tenido la fortuna de entrenar a la selección española, al Estudiantes en la ACB o al Juventud en la ACB. Pero sigo siendo un entrenador de formación básicamente. Entonces sí cambia la vida porque tu ritmo es otro. Tu ritmo de trabajo es completamente distinto, no es el entrenamiento diario, pero cambia en ese sentido. Y cambia también tu exposición, porque tú puedes haber estado entrenando 40 años en baloncesto, pero solamente con el Campeonato del Mundo cambia tu vida y cambia la de todo el mundo, la de todo el mundo. Yo tengo un recuerdo que es muy importante y que creo que es sintomático también, cuando en el 2006 yo entro en la federación, visito la página web de la federación y hay 6 marcas comerciales. Después del Campeonato del Mundo hay 26 marcas comerciales. ¿Vale? Eso es un dato muy importante. Es un dato muy importante del alcance de las cosas que hemos hecho y de la gente que se quiere acercar. Y cuando la gente se quiere acercar, no, fíjate, los que entran en esas páginas web como marcas comerciales de apoyo, socios, patrocinadores, etcétera, etcétera, no vienen con la condición de pedirte algo a la selección. Pero la federación a lo mejor sí ofrece que todas esas marcas comerciales puedan hacer, pedir, estar, no lo sé. Y el tiempo es finito. Y para mí es sagrado. El tiempo de preparación de un equipo, de una selección, es sagrado. O sea, no puedes quitarlo ni del descanso, ni del trabajo, ni del ocio. Porque si quitas una de esas 3 patas y te dedicas a otras cuestiones que, por supuesto, hay que hacer, lo tengo clarísimo. El aspecto económico y comercial tenemos que colaborar como entrenadores, como jugadores, como tal de la selección, tenemos que colaborar en esas cosas, pero tantas cosas no. Y sobre todo con un buen orden. Eso fue un problema porque cuando jugamos después del Campeonato del Mundo, el Campeonato de Europa, que sabíamos que iba a ser muy duro, muy intenso el campeonato, la competición, las cuestiones deportivas, pero también la atención que íbamos a tener de nuestros aficionados y la atención que nos iban a solicitar por parte de no solamente los patrocinadores, sino de cualquier entidad, administración, política en la que tú estuvieras y visitaras, íbamos a tener tantas cosas que hacer que yo lo único que pedía era orden. Orden y bien programado todo lo que íbamos a hacer. ¿Vale? Eso no se consiguió. Y hubo momentos en que nosotros teníamos que estar en 2 sitios al mismo tiempo y es imposible. Por lo tanto, con alguien habíamos quedado mal y sobre todo, pues a lo mejor nos estaba trayendo tiempo para la preparación, para el trabajo, el descanso y el ocio, que yo consideraba que también era importante para que las cosas funcionaran, ¿no? Eso fue uno de los problemas que pudieron traer algunos problemillas. Yo recuerdo una frase, Sí. porque estábamos en Sevilla y teníamos que volver a Madrid, y pedí a la federación que no volviéramos a las 2 de la madrugada en el AVE para estar a las 8 en Madrid o lo que fuera, o, bueno, antes, ¿no? Temprano, porque teníamos que hacer una cosa con el Ministerio de Interior aquí, porque nos iban a dar los DNIs, y yo pedí que hiciéramos el viaje de otra forma. Pero la federación ya había quedado con Renfe que nosotros viajábamos así, ¿vale? Y dije, podemos hacerlo de otra forma. Y al final dije una frase al presidente que fue algo así: por la buena marcha del negocio vamos a hacer el viaje como tú pides. Y se me contestó: esto no es un negocio. Y cuando alguien te responde así, dices, sí, es un negocio, sí. Hay mucha pasta. Sí, es un negocio. Hay mucha pasta, ¿para quién? No lo sé. Pero bueno, el caso es que el personaje del que estamos hablando ha tenido hasta 14, y algunos dicen que 18 problemas con la justicia, denuncias y demás. Algunas las ha perdido con la propia federación. Eso simplemente me dice, creo que identifique bien con quién no se podía trabajar. ¿Recuerdas, después de lo que hicisteis, grandioso, el hito de 2006, Sí.
¿Recuerdas porque tú antes, a ver, evidentemente tú eras un personaje ya en el mundo del deporte y ya eras conocido, pero claro, el 2006 supone un boom tremendo. Poco, pero conocido, sí, poco, porque entraba modestamente al Sí, estudiantes, eso claro, es una cosa... pero ese 2006 supone un cambio. ¿Tú recuerdas la primera vez en la que entras en un sitio y sientes que todo el mundo te mira? Bueno, vamos a ver. Al ratito de volver de Japón, después de pasar por Plaza Castilla, me llama José Ramón de la Morena para ir a la SER al programa Al larguero, noche, sí. lógicamente. Y me voy con mi esposa y con un amigo a tomar algo antes al Fridays de Gran Vía. Algo que habrías hecho en 2003, habrías ido tranquilamente. O, a lo mejor en ese Fridays no, pero bueno, sí, vale, cualquier sitio. Salgo, vale, me gusta. Entro en el salón de Fridays, que hay una barra, allá a la derecha, un salón, no sé, habría 100, 150 personas, quizá más y eso, y todos me empiezan a aplaudir. Todos. Guau. Digo, pues claro, mi esposa y mi amigo nos quedamos así, joder, claro, se reían y tal. Pero es una cosa que tienes en la cabeza. Dice, alguien empezó, levantaron la cabeza todos y empezaron a aplaudir todos. Todo el salón. 100, 100 y pico personas. No lo sé exactamente los que caben, qué aforo puede tener esa historia. Joder, no es que te levanten la cabeza, es que van y te aplauden. O sea, alucinante en ese sentido, ¿no? Para qué mí sensación, fue ¿no? muy llamativo, una cuestión importante. Y para mí resultó una cosa muy importante. Del baloncesto se hablaba donde se hablaba, que son los diarios deportivos, alguna sección especial, no sé cuántos. Y yo, durante todo el resto del 2006 y una parte muy importante del 2007, 2008, 2009, 2010, era solicitado para hablar de baloncesto en sitios que jamás habían hablado de baloncesto, en revistas especializadas de otras cosas, en revistas dirigidos al público masculino, en revistas de psicología, en revistas de, yo qué sé, pero era increíble. Y claro, el que se tenía que encargar de eso era yo. ¿Por qué? Porque los jugadores estaban cada uno en su trabajo ya. Unos estaban en la NBA, otros estaban entrenando y tal, ya no tenían tanto tiempo como para atender, que las atendían. Pero en ese momento dije, joder, para mí es una labor imprescindible que se hable de baloncesto en sitios donde no se había hablado nunca antes. Y entonces yo atendía a todas las revistas que no conocía ni su nombre, ni había oído. Y algunas emisoras que, por supuesto, atendía a todas. Pero si me llamaban de Radio Lloret, yo prefería Radio Lloret a otras grandes emisoras. Porque estábamos ahí. Era para poca gente, lo entiendo, era una poca audiencia. Pero claro, para Radio Lloret a lo mejor era una cosa muy importante. Que tener a seleccionador nacional campeón del mundo, tú me dirás. No sé, a mí me parecía que era una cosa que tenía que hacer y que por supuesto que hacía. En ese tiempo después también me cambia la vida porque yo empiezo a viajar. No solamente visito absolutamente y varias veces todas las federaciones autonómicas del país porque todos querían algo y todos querían estar, y unas para una actividad, otras para otro, otras para jóvenes, otras para mayores, otras para clinics, lo que sea y tal, sino que recibimos una cantidad de premios espectacular. Y claro, era el que estaba libre, y entonces yo iba. O sea, yo tenía semanas de 3 viajes. 3 viajes. ¿Me recuerdas viajes de ida y medio y tal. Esto me lo ha contado alguna vez Vicente del Bosque, sí. Que a partir de 2010, yo creo que cada 2 días estaba recibiendo un premio y durante 3 o 4 años estuvo recibiendo premios todos los días. Todas las asociaciones de periodistas deportivos tienen su gala. Todos. En cada comunidad. Y eres el hombre que tiene que ir en el momento y tal. Y no solamente, ya te digo, o sea, para mí una de las grandes satisfacciones de toda esta historia es haber recibido el Príncipe de Asturias con el equipo. O sea, eso es una cosa tremenda, es que no te puedes ni imaginar lo que puede representar para mí, que además soy descendiente de asturianos y tengo gente conocida en Oviedo y todas esas cosas. El que vayas a una gala del Príncipe de Asturias es una de las cosas más emocionantes y especiales que te pueden ocurrir en la vida. Y claro, ahí lo disfrutamos. Pero es que yo iba a cantidad de premios, que recibías premios, recogías, o gente que te quería y tal, no sé qué. Más hasta el punto que yo hacía, yo te digo, 3 viajes, en muchas ocasiones eran en una semana 3 viajes. Ida, un día y medio, una noche, vuelta, ida, una noche, una noche, vuelta. Y viajes de esos, multitud, como te puedes imaginar. Es más, mi coche desaparece en la T4 en el atentado, porque mi coche en ese momento estaba siempre aparcado en la T4. ¿Ah, sí? O sea, claro. En el atentado que rompe Sí, la tregua, que es el atentado de la T4. Exactamente. ¿Y ahí pillaron tu coche? Claro.
volvía yo de Santander de recibir un premio de la Asociación de Periodistas Deportivos de Cantabria, donde habíamos estado con la gente de balonmano y otros y tal, quiero recordar, y en el momento que estamos aterrizando en Madrid-Barajas, veo que hay humo. Y luego no nos dejan entrar en la terminal, y entonces nos llevan de un autobús con un autobús de la terminal 4 a la terminal 2, etcétera. Bueno, y el coche desapareció, no se encontró nada, ni la matrícula, ni nada. O sea, debía estar muy bien colocado mi coche porque no apareció absolutamente nada. Joder, perdóname, No. pero si haces una reflexión, si el avión se adelanta 20 minutos... Sí, bueno, hubo aviones que aterrizaron antes, ¿vale? Pero bueno, sí, las circunstancias fueron las circunstancias que tal. Te digo que fue una sensación extraña porque, claro, luego nos preguntábamos cosas y luego sí es cierto que, bueno, alguien nos informó que había habido un atentado en la T4, etcétera, en el parking y todas esas cosas. ¿No? Te recordamos, eso lo he pensado alguna vez que he hablado contigo cuando hemos llamado, sobre todo pues cuando ganamos el último mundial, que hemos hablado muchas veces y hablamos siempre de esto y volvemos siempre al 2006 y yo entiendo que para ti también es un momento agradable, pero repasando estos días y pensándolo alguna de esas noches que hablé contigo, digo, le recordamos, venga a volver al 2006 porque fue un momento histórico, digo, pero reparamos poco en que para Pepu recordar aquello es un momento feliz en lo profesional, pero posiblemente, y de esto igual la gente tampoco se acuerda, en lo personal puede ser que fuera uno de los momentos más duros de tu vida. Sí, no, vamos, sin duda. O sea, estás refiriendo al fallecimiento de mi padre, lógicamente. Justo antes de la final. Mi padre justo antes de la final recibió la noticia, pues fíjate, no me llaman directamente, sino que mi esposa llama a Rafa Vecina y Rafa Vecina es el que se encarga de decirme que mi padre ha fallecido, porque tenía que elegir el buen momento. Nosotros estamos preparando, lógicamente, la final del Campeonato del Mundo. ¿Fue el día antes? Horas antes. ¿Horas antes? Sí, horas antes, realmente horas antes, sí. Y bueno, la verdad es que solamente hablé del tema con Rafa y Joan Creus, que eran los entrenadores ayudantes. El presidente de la federación lo conocía también, porque me parecía que era oportuno que lo supieran. Teóricamente no lo sabía nadie más y no quise decir sobre la gente del equipo porque pensé que no podía despistar con ninguna cosa. Había gente que podía estar más cercana a mí, como gente que te he dicho, ¿no? Felipe, Carlos, Sergio y tal, y podían ver las cosas. Y yo solo avisé a los entrenadores evidentes porque si acaso yo no reaccionaba bien, ¿no? ante esta situación o esta noticia. Y la verdad es que no sé cuál es el mecanismo, pero cuando eres profesional y estás en un partido, estás en un partido. Otra cosa distinta fue cuando acaba el partido, que ahí ya no sabes ni cómo reaccionar, ¿no? Te acuerdas mucho de tu padre, te acuerdas mucho de la familia que se ha quedado en Madrid y que estaba cuando mi padre fallece, pero al mismo tiempo habíamos sido campeones del mundo. O sea, y pensé que no tendría que comunicarlo y no se lo comuniqué ni siquiera después de la final a los jugadores porque era el momento donde tenían que ser felices, divertirse, disfrutar y celebrarlo al máximo, ¿no? Y bueno, recibí alguna felicitación después de quedar campeones del mundo especial porque entonces ahí me di cuenta que alguien sabía algo más, ¿no? O sea, Carlos seguramente lo sabía y alguno más, ¿no? Pero por eso las felicitaciones de Carlos fueron especiales en ese momento porque no me estaba felicitando por ser campeones del mundo. De Carlos Jiménez. Sí. No, pero me estaba dando como una especie de pésame sin mencionarlo y sin decirlo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fueron unas sensaciones encontradas en ese momento de felicidad por los jugadores, de felicidad incluso por mí mismo y sobre todo pues eso, con tristeza porque mi padre no había visto que habíamos sido campeones del mundo, que fue el que me llevó de la mano al Ramiro Maeztu a ver la plantación de canastas que había allí cuando yo tenía 6 años, ¿no? ¿Fue inesperado para ti? O sea, quiero decir, no sé si estaba... Bueno, inesperado no estaba grave, estaba mayor. Ajá. Es lo que podemos decir, grave no, pero mayor sí. ¿Podía ocurrir? Sí. ¿Ocurrió en ese momento? Pues desgraciadamente ocurrió en ese momento. Me hubiera gustado que hubiera vivido un poquito más para ver todo el follón que vino después, ¿no? Pero vamos, eso. Pero por mucho... Yo entiendo lo que me dices, ¿eh? Sí. Cuando estás centrado en un partido, y aparte, mira qué partido. Pero, ostras, que te digan... ha fallecido tu padre, comerte eso, gestionar eso y luego empezar a pensar, bueno, ya, pero a ver, en la final vamos a salir con este quinteto mejor. Sí, pero es que no hay más remedio. Tienes que hacer inmediatamente, tienes que abstraerte de las cosas que están pasando a tu alrededor, porque al final sabes que tú eres una pieza importante del equipo.
no eres más ni menos, eres una pieza importante del equipo y todo tiene que estar engrasado y todo tiene que funcionar bien. Si tú rechinas, por eso aviso de los entrenadores antes, oye, si me veis que yo reacciono mal durante el partido, luego la verdad es que en el partido estuve cómodo, estuve bien y tampoco fue, queda un poquito chulito decir que no fue un partido excesivamente complicado, lo ganamos y lo ganamos muy bien, defendimos de maravilla, la gente reaccionó de una forma espectacular, incluso sin Pau en el campo, o sea, quiere decir que estaba en el banquillo con nosotros y empujaba, y era muy importante, pero no podía jugar. Entonces, esas circunstancias que se dieron en esa final fueron para mantener, ganamos el partido con comodidad, etcétera, bueno, pues como para mantener un tiempo de cierta calma, ¿no?, en las cosas que me venían a la cabeza, pero tampoco me dejó pensar en otras cosas. O sea, pensaba en el partido y nada más que en el partido. ¿Y cuándo? Otra cosa que te digo es que cuando acaba el partido veo la explosión, pero veo también que yo estoy plano, ¿no?, en ese aspecto. O sea, contento, pero también relativizando eso porque había recibido una mala noticia antes. Pero ya te digo, creo que cuando llegamos a estos momentos y situaciones reaccionamos mucho más y mejor que lo que podemos plantearnos o que podemos pensar. El nombre de este programa, te lo decía antes, es Pasos Atrás. Sí. Esto, mucha gente, cada uno tiene su interpretación. Para mucha gente, que me lo han dicho también, pasos atrás es negativo. Digo, ¿negativo por qué? Porque no, pasos atrás, para atrás ni para coger impulso. Pero eso es una falsedad tremenda. A mí la experiencia me dice que los pasos atrás muchas veces también, porque creo que demuestra humildad e inteligencia. El dar un paso atrás, reconocer algún error o que no estás bien y poder mirar de otra manera las cosas o la situación. Para ti entiendo por esto que me dices que también es una situación parecida. Es que es imprescindible. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que considera debilidades todo eso. Y a mí me parece algo tremendamente nefasto. O sea, eso sí que es negativo. Considerar debilidades las cosas que te están pasando. Es que estamos mecanizándonos, es que nos estamos haciendo números, no somos personas. Las cosas te pasan porque te tienen que pasar. Y es más, yo he dado pasos atrás muchas ocasiones. Es más, he negado... he rechazado algunos contratos que me han ofrecido en estudiantes en algún momento, porque pensaba realmente que tenía que irme. En 2 ocasiones lo he hecho. Yo tenía contratos con estudiantes y he dicho, no señores, no, voy a parar, voy a descansar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cosas que en mi decálogo no están bien colocadas. El número 1 está en el 7, el 7 está en el 3. O sea, esto está... ¿Por qué? Porque la misma competición te lleva a descolocarte en muchas ocasiones. Y no estoy haciendo las cosas como las tenía que hacer, como me gustaría hacerlas y como creo que tengo que hacer para ayudar a mi equipo. Por lo tanto, paso atrás, para recapitular y para organizarme. Y una vez organizado, puedo volver o no. Porque sabes que cuando abandonas un trabajo, sabes que puedes volver o no puedes volver. O puede ser que no vuelvas nunca. Es un riesgo, sí, pero que es un riesgo que hay que plantearse. ¿Por qué? Porque nunca he pensado que plantearte esas dudas sea malo. Nunca he pensado que nadie que se plantee las dudas en público está siendo más débil, sino que está siendo más fuerte. Y por supuesto, dentro de un grupo hay que plantearse dudas y debilidades. Yo quiero que en mi equipo, y yo creo que puede ser un compendio de todo esto de lo que estamos hablando, en mi equipo, cuando alguien tenga un problema, o un problemilla mejor dicho, no se lo calle. ¿Por qué? Porque el equipo es capaz de solucionarte y de ayudarte. Ahora, si tú te lo callas, no sabemos cuál es el problema. Si no hay comunicación, no sabemos cuál es el problema. Si no has comunicado tu debilidad, no sabemos. Y lo único que llega es, ¿por qué fulanito, cuando siempre coge ese rebote, no lo ha cogido ahora? ¿O por qué fulanito, que siempre ha defendido bien esa situación, no la defiende bien ahora? No sabemos el porqué, pero si sabes el porqué y lo comunicas, hay gente que está dispuesta a ayudarte. Y para mí eso es imprescindible para formar un grupo, para formar un equipo, para transformar un grupo en un equipo verdadero. Porque hablamos mucho de equipo, ¿eh? Tengo un gran equipo, somos un gran equipo. No, lo que es una lista, tú tienes una lista, tienes una selección o tienes un grupo. Un equipo es muy difícil de formar, pero muy difícil de formar y tienen que pasar muchas cosas para que realmente demuestres que tienes un gran equipo. Entonces, en esas cosas las debilidades también entran a jugar. La confianza para hablar y para disentir, la generosidad, que esté la gente dispuesta a ofrecer, en todo caso. Por eso te digo que nunca me ha parecido alguien más débil el que demuestra debilidades, sino alguien más fuerte, porque es capaz de comunicarlos y hay que pedir ayuda en muchos casos. Ojo, porque socialmente hay gente que no está pidiendo ayuda en estos momentos y está teniendo grandes problemas psicológicos. Grandes problemas psicológicos, muchos. Pero hay que expresar, hay que comunicar, hay que decir, hay que estar atentos. Una de las mejores frases con el tema de Ricky Rubio que ha ocurrido, cuando alguien necesita una ayuda, la dijo Rudy Fernández.
Rudy Fernández dijo algo así como, joder, no sabíamos nada, si hubiéramos sabido algo. A lo mejor no solucionas nada sabiéndolo, porque no eres un especialista, y a lo mejor no necesitas un especialista en ese momento, pero si lo hubieras sabido, podías haber hecho algo más. Solamente eso, fíjate, porque es que esto refuerza, no estaba pensando, cuando estaba contando esto, no estaba pensando en ello, pero refuerza lo que te he dicho. Que si sabes, puedes echar una mano. Puedes decidir no echar una mano, pero si sabes, puedes. Si no sabes, seguro que no lo echas, porque no hay necesidad. Entonces, bueno, en eso estamos. No sé si respondo a tu pregunta o no, o el tema que... Pero ya sé que esto no es una pregunta y respuesta. No, es una conversación. Pero necesito, por eso te digo, después de esta reflexión que me has hecho, necesito que me ayudes a esclarecer una duda. Vale. Seguramente porque no lo conozco y por ignorancia absoluta, pero supongo que hay mucha gente que piensa como yo. ¿Cómo alguien con este pensamiento de equipo, de unidad, de todos juntos somos mejores que individualmente, cómo puede meterse en política cuando la imagen que tenemos todos es que alguien de un lado no puede decir públicamente que lo de enfrente está bien, porque eso de alguna manera parece que te bajas los pantalones y eso no está bien visto? Entonces hay que machacar al de enfrente, lo haga bien o lo haga mal. No, porque no estoy de acuerdo básicamente en eso. No estoy de acuerdo. Cuando algo está bien hecho tienes que decirlo, cuando algo no está mal hecho tienes que decirlo. Y no debes de ser malinterpretado tampoco porque tengas una opinión. Para mí lo más importante no es exactamente la política y las ideologías y los partidos. Primero es la democracia y el poder expresarte y poder decir. Y otra cosa es cuando ya tienes una democracia asegurada, trabajada, bien entrenada, entonces a partir de ahí nos entenderemos mucho más y mejor, aunque tengamos opiniones distintas y diferentes. Nunca me ha gustado la frase, fíjate que te voy a decir ahora, el fútbol es así. Porque tampoco me gusta la frase, la política es así. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, eso de la política es así, creo que es malo, es nefasto. Muchas veces en la política han dicho que venga gente de fuera para que tenga otra visión, y luego cuando estás dentro, tu visión importa poco. Eso no me parece una buena idea. Pero sí es cierto que las cosas se pueden transformar y se pueden cambiar. Y el trabajo en equipo en la política es imprescindible. Pero lo que trasciende es que no hay trabajo en equipo, sino que hay liderazgos. Queremos líderes. En democracia, el querer líderes es una mala noticia. En democracia es todos juntos. Todos juntos. Líderes, pues bueno, alguna vez tenemos que designar a alguno, pero que solamente estemos clamando por líderes, no. Yo quiero trabajo en equipo y capacidad de liderazgos compartidos. Y hay gente que es líder en una cuestión, otra gente que es líder en otra, pero todos juntos tenemos todas las capacidades de liderazgo y podemos seguir avanzando. No me creo la política como sola y única y exclusivamente una capacidad de liderazgo. Alguien tiene que liderar, alguien que tiene que tomar quizá la última decisión cuando no hay capacidad para llegar a acuerdos entre más partidos, opciones y tal. Pero tú, por ejemplo, ¿le llegas a decir alguna vez a alguien del PP en una asamblea pública, eso está bien hecho? Sí. Bien hecho. Sí. Sí. ¿Y ellos te lo dijeron a ti? No. No hay muchas oportunidades tampoco, porque muchas veces cuando dices, bueno, es injusto, porque si tú puedes decirlo y quieres decirlo, tienes que decirlo. Yo sé que he hecho cosas que están bien hechas. Jamás se han agradecido en público, porque lo que sí es cierto es que la política es un terreno muy poco agradecido. Muy poco agradecido. Sobre todo cuando estás en una opción, porque es muy agradecido cuando puedes hacer, cuando tienes capacidad, cuando tienes el mando, cuando tienes decisión que te tienen que ayudar a aprobar todos, que te tienen que apoyar en todos los sentidos. O sea, no es decir, como tengo mayoría, hago esto porque me da la gana. Y dice, hombre, no, escucha a las demás personas, escucha lo que tienen que decir, y a lo mejor luego lo tienes que hacer, lo quieres hacer, pero puedes hacerlo. Eso es agradecido porque haces cosas. O sea, puedes transformar una ciudad, puedes transformar un país, puedes ayudar a que el país sea mejor, basándose en tus ideas, pero que ojalá tengas un mayor consenso posible, que creo que es importante. Cuando no estás es muy desagradable, muy desagradecido, porque prácticamente no puedes hacer nada. Y lo único que puedes hacer es dar algunos buenos consejos que te agradecen en privado, pero en público nunca. Porque es una debilidad. Puede ser, puede ser. A mí nunca me ha preocupado cuando alguien demuestra debilidades también en política. Y hay gente que dice, ¡joder! ¿Por qué? Porque solamente estamos pensando en el líder, y el líder no puede fallar nunca. ¿El líder no puede tener vacaciones? ¿Qué es esto? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos?
Todo el mundo necesita cuidar su salud física y mental. Pero yo he oído criticar porque alguien se ha ido 2 días de vacaciones siendo presidente del gobierno. Eso es completamente injusto. Es completamente injusto. Esas situaciones no se dan, porque además ese trabajo, en política también soy crítico con eso porque parece que estás en competición todos los días del año. No se puede estar compitiendo todos los días del año. Nosotros que venimos del deporte sabemos perfectamente que necesitas un tiempo de preparación, un tiempo para recapacitar, un tiempo de descanso, un tiempo de ocio. Y en política se está compitiendo 365 días al año. No se puede, nadie lo puede hacer. Por mucho que digan, tenemos una capacidad de trabajo, tenemos un no sé qué... No. Nadie puede competir 365. Y todos los días del año competir significa que dices muchas barbaridades, que dices muchas tal, que alimentas muchas tensiones que no son necesarias. Soy un fan de la política aburrida. Soy un fan de la política aburrida, en la que no pasen tantas cosas, pero sí se hagan muchas cosas y que se hagan. Porque, por cierto, se dice muy bien, es que no han hecho nada. ¿Cómo no han hecho nada? Eso es completamente injusto. Es completamente injusto decir que no se ha hecho nada. Todo el mundo hace. En la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en el Gobierno de España, todo el mundo hace cosas. Mejores o peores, pero hace cosas. De ahí a que no han hecho nada. O todos son iguales, injusticia. Todos son iguales, no son todos iguales. Entonces, hay una serie de cuestiones que me parece que llevamos mal. O sea, que tenemos poca tradición democrática, quiero decirlo, ¿eh? Eso puede sonar muy fuerte, pero creo sinceramente que tenemos poca tradición democrática. Somos uno de los países desafortunadamente más jóvenes en democracia, y hay otros países que tienen democracias más cortas, ¿vale? Menos tiempo, que se les nota todavía muchas otras cuestiones, ¿vale? Porque falta una educación democrática convencida y una formación democrática convencida de muchos más años para decir, bueno, esto es normal, esto es habitual y no pasaría nada. Las debilidades, ni los cambios de opinión, ni cualquier otra cosa. Es habitual y debe ser normal y normalizado que la gente vaya adecuando las cosas a su tiempo. Dos preguntas muy rápidas y dejamos la política, que sé que te gusta mucho, que ha ocupado un espacio de 2 años y pico en tu vida. Son muy rápidas. ¿Tú conoces a Pedro Sánchez? Sí. ¿Te cae bien? Sí. Yo no lo conozco, evidentemente, no lo sé. ¿Te cae bien? Sí, le conozco desde los 12 años. Ah, bueno, claro, en el baloncesto. Claro. Entonces, Faceta de jugador de baloncesto. Es muy raro, hablando de todo un poco y casi un poco en broma, es muy raro que alguien me caiga mal si es del Ramiro. También es verdad. ¿Por qué? Porque es mi sitio, es mi familia, es mi segunda casa, o casi es mi primera casa en muchas ocasiones. El Ramiro de Maeztu y el Club de Estudiantes para mí es la misma cosa. No es un colegio, un instituto y un club, es lo mismo. Entonces, para mí es muy importante porque yo me he formado ahí, me he formado, pues eso, como suelo decir, en latín, griego, filosofía y baloncesto. Y entonces, para mí, la gente que está en baloncesto tiene una cercanía más y mayor, o sea, y por supuesto los conoces mejor. ¿Los conoces en el sentido de lo que están haciendo? No exactamente, pero lo sabes cómo son personalmente. De líder a líder. Sí. Te he dicho 2 preguntas, 1 y media. Sí. ¿Tú le ves ahora? Insisto, yo no valoro nada, es simplemente una pregunta. ¿Te parece un buen líder? De líder a líder, ¿eh? Tú que has sido un líder en el deporte, ¿es un buen líder? Yo no sé si soy líder y yo no sé si él en la política es necesario que te consideren líder también. Pero creo que lo más importante es la capacidad de concentrar y de añadir liderazgos y formar un equipo. Eso es lo difícil. Por supuesto, fíjate, yo le presenté. Él me llamó para que yo le presentara en uno de sus primeros desayunos, o el primer desayuno desayuno de presentación en el Foro de Nueva Economía, y yo mencioné que iba a ser, cuando todavía no era creo ni líder de su propio partido, ¿vale? Yo mencioné que se estaba formando una capacidad de liderazgo que iba a llevarnos a ser uno de los importantes líderes en España. Todavía conservo las notas de esa presentación. Y valoraba una serie de cuestiones que sí que podía convertirlo en un absoluto líder, aunque luego no valoro tanto eso, valoro la capacidad de concentrar apoyos, de opiniones, capacidades de liderazgo, donde creo que todos podemos funcionar muchísimo mejor. La capacidad de hacer equipos. Yo creo que Pedro está haciendo eso, está formando grupos, está formando equipos, transformando grupos en equipos en muchas ocasiones. No siempre se puede tener un éxito absoluto en todos, pero bueno, creo que sí es un líder. Pero la pregunta tuya ha sido exactamente de líder a líder. Y ya te digo, yo no me considero líder, me considero con alguien que puede echar una mano, eso sí,
creo que puedo echar una mano y me gusta echar una mano y ayudar, en ese sentido nada más. Pero te digo, insisto mucho en eso. No pensemos solamente en el líder, necesitamos un líder, porque si estamos pensando siempre que necesitamos un líder, cuando no tenemos ese líder, ¿qué pasa? Dejamos de trabajar y de funcionar. Y lo mismo pasa en un equipo. Si tú, ese líder, está lesionado, ¿qué pasa? ¿Tienes que inventarte un líder? No, esos líderes los estás promoviendo, los estás sacando. Lo que tienes la capacidad en un momento determinado como entrenador es de desarrollar esas capacidades de liderazgo y fomentarlas, y descubrirlas y hacerlas ver y ponerlas delante de la cara de tu equipo, de tu grupo de trabajo, ¿no? Porque entonces están aceptando. Simplemente puede ser líder siendo útil, puede ser líder siendo decisivo, puede ser líder con el ejemplo, puede ser líder con la palabra, puede ser líder pues, haciendo cambiar dinámicas. Ojo con estos porque te pueden cambiar la dinámica a peor o a mejor. ¿Vale? Pero cuidado con eso, pero son liderazgos o cualidades importantes. Sí. Y la última de política que me quedaba. ¿Serías capaz de decirme a alguien...? No son de política, son de vida. Bueno, sí, son de vida. No, por supuesto. No es una cuestión que sea de política. No. Quería terminar con y posiblemente asunto. Hasta de deporte, ¿no? Estamos sí, hablando puede ser, al mismo tiempo de las dos cosas. Todo va ligado. Te entiendo. ¿Sabrías decirme a alguien, o me dirías a alguien de tu época de política, del grupo de enfrente, al que tú en ese tiempo valoras como político? Que digas, no piensa como yo, pero muy bueno, o muy buena. Sí, no voy a dar nombres, porque además los nombres no los vas a conocer ni los va a conocer nadie. Pero en cada grupo hay gente con una validez especial. Posiblemente no sean los líderes de cada grupo. Vale. Posiblemente no sean los líderes de cada grupo, pero hay gente que trabaja con una honradez extraordinaria. Y que no solamente con una honradez, sino una capacidad como para entenderte con los demás extraordinaria, aunque no puedan hacerla público siempre. Pero eso sí que lo he aprendido. No solamente he aprendido a conocer mucho más en mi ciudad, que después de 65 años pensaba que la conocía y no tengo ni idea. Nadie puede tener idea de Madrid porque es inabarcable. Es inabarcable. No solamente eso, sino los problemas, las necesidades, las desigualdades que existen en una ciudad tan potente económicamente como Madrid. Eso es muy valorar, pero también hay que valorar el trabajo que están haciendo determinados personajes que están en el servicio público, que no están sirviéndose así, sino que están sirviendo a sus distritos, a sus barrios, etcétera, que no tienen un nombre porque no es un nombre conocido. Por eso te digo que no son precisamente los líderes en lo que yo más he conocido, que es el Ayuntamiento de Madrid, de lo que más se puede destacar, sino la gente que está detrás, otros concejales que parece que no tienen un nombre y con los que, por cierto, en algunos casos me he llevado muy bien personalmente, porque tienen algunas afinidades también relacionadas con el deporte, el baloncesto y tal, pero que se me ha tratado mucho mejor al ser una persona que se había acercado a la política que siendo el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que eso no es más que llanto y crujir de dientes y cera. Sí. Esto es una reflexión que hago al aire. Hace un par de años o 3 años, no me acuerdo, tuve una conversación con Nico Mirotic, acababa de fichar por el Barça. Y me acuerdo que la conversación empezó así. Yo le pregunté si el haber fichado por el Barça, en vez de haber vuelto al Madrid, sí le había costado muchos amigos. Yeah. Se rió, le sorprendió la pregunta y luego la charla siguió por ahí, por entera. Me dijo que sí, que muchos. ¿A ti la política te ha costado amigos? No. Eres afortunado entonces. Amigos no. Me alegro. No, amigos no. Eso, amigos no. Ahora, gente que me miraba de una forma y ahora me mira de otras, pues es posible. Pero eso no lo puedo evitar. No, pero afortunadamente, yo creo que ha pesado muchísimo más mi trayectoria de entrenador durante 48, 50 años, categorías de base, etcétera, que conozco mucho más, y se me valora muchísimo más por eso que por el periodo que creo, sinceramente, que he hecho el trabajo que tenía que hacer, pero que no te van a agradecer, simplemente porque como tienes una ideología distinta a la que puedan tener las personas que reciben esa imagen tuya, pues bueno, parece que hay un peso. Creo que es injusto. Es injusto valorar a las personas simplemente por su peso ideológico y no valorarlas por su trato personal en muchos casos. Me lo digo porque me lo aplico. Todos tenemos prejuicios, ¿eh? Todos tenemos prejuicios, no nos olvidemos. Todos tenemos prejuicios. Ahora, los que intentamos, por lo menos, no tener tantos prejuicios, pues también se debe valorar. Y me gustaría que hubiera gente que no tuviera tantos prejuicios y que no siempre me mirara solamente por la función que me ha tocado hacer durante 2 años y medio y que se me mirara también por la trayectoria de 48 años. Es preferible, vamos. Yo lo preferiría y espero que tiene un peso más, 48 años que 2 y medio, creo que tienen un peso suficiente como para que sea así. Me voy terminando esta conversación, Pepu. ¿Qué le queda por hacer? Alguien que ha sido campeón del mundo, que se ha dedicado a lo que ha sido su pasión toda la vida,
que tiene ahora 65, Sí. que tiene 3 hijos maravillosos, una familia. ¿Qué te queda por hacer? Sí. He considerado una injusticia cuando han dicho que soy... Es justo decir que soy ex seleccionador, pero no es justo decir que soy ex entrenador. Yo no, creo que no No, lo he no, dicho. no, por Vale, supuesto vale. que no lo has dicho Vale, tú. vale. No, pero en algún, entrenador en es algún toda caso la vida. Lo he leído, no solamente lo he oído, sino que lo he leído. Entrenador eres toda la vida. Y a mí lo que me queda es seguir entrenando. Y te voy a explicar cómo. Me interesa mucho entrenar a entrenadores. Me gusta mucho formar a formadores. Me gusta mucho el trabajo de técnica individual con los chicos y chicas más pequeños. Creo que es un tema que se está olvidando y que lo estamos dejando en manos de las televisiones, el que los chavales se fijen en hacer cosas cuando están haciendo, porque la televisión ven la D, pero no hacen la A, la B ni la C. Y hay que repasar todo eso un poquito más y hay que llegar a construir, ¿no?, una formación deportiva y una formación técnica y una formación personal en base a eso. Me interesa mucho el entrenar, pero no el competir, ¿vale? No echo de menos la competición, sí echo de menos el entrenamiento. Y hablo siempre de lo mismo con los entrenadores jóvenes. No tienen por qué ganar la competición, tienen que ganar el entrenamiento. Y ganando el entrenamiento, la consecuencia más lógica es que también ganen en competición. Simplemente lo dejo ahí. Por eso, ¿qué es lo que me queda por hacer? Seguir ayudando, seguir entrenando, seguir intentando que si alguien quiere escucharme, me escuche. Algún entrenador joven y formando formadores es algo que me preocupa. Porque en el deporte es futuro, el deporte no es el pasado. Está muy bien que recordemos las cosas que hemos hecho, está muy bien que hagamos tal, pero el deporte es pasado para que sea un legado y herencia, para que la gente sepa cómo se pueden hacer y cómo se deben de hacer las cosas, pero el deporte es mejorar lo que ha sido antes. Mejorar las competiciones, mejorar los títulos, mejorar los récords. Esa es la base del deporte. Y tener mejores deportistas y mejores personas a ser posible. A ser posible. Porque creo que esa formación integral creo que es imprescindible para nuestra sociedad. Nos hace sentirnos mejor, tenemos gente mejor formada en lo deportivo, en lo social, en lo humano, en todas las cuestiones. Y creo que el deporte puede hacer muchas cosas. Creo que el deporte puede hacer muchas cosas. No lo olvidemos como una herramienta eficaz para la formación de las personalidades y para la formación de nuestra sociedad. No lo olvidemos. Si Dios quiere, yo dentro de unos meses voy a ser padre. Uh-huh. Cuando mi hijo tenga 18, 19, 20 y le hable de un tal Pepe Hernández, ¿qué quieres que le cuente? Joder, pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. A mí me gustaría que le contaras que he entrenado, eso seguro, que he intentado ayudar a formar a jóvenes. Eso me parece básico. No es porque te sientas mejor formando a jóvenes, es porque creo que todos tenemos que colaborar en la formación de los jóvenes. Porque creo que en algunos casos pueden estar un poco huérfanos. Mis hijas han estado un poco huérfanas de padre en un momento determinado que yo he tenido que trabajar durante mucho tiempo y de hacer muchos viajes. Yo podía estar a lo mejor 4 horas a la semana con mis hijas, algunas semanas, no todas, afortunadamente no todas, pero su entrenador estaba 8 o 10 a la semana. Yo decía, joder, que sea bueno el entrenador. ¿Eso no te lo han recriminado nunca? No me han recriminado nunca porque ha habido etapas. Tengo una hija de 29 y 2 hijas de 20, por lo tanto también esas etapas han sido distintas para una y para otra. Pero mi hija de 20 años me podría recriminar perfectamente. Mi hija de 29 años, en un momento determinado, cuando tenía 9 y 10, le dije, mira, debes de pivotar aquí. Y dice, perdona papá, pero eso no me lo ha dicho mi entrenador. Ella me estaba poniendo, tú trabajas de padre, mi entrenador trabaja de entrenador y mis profesores trabajan de profesores. Y por eso considero que es muy importante que para la formación esas 3 patas, que son la familia, los padres, las madres, los entrenadores y los profesores, son fundamentales. Vamos a llevarnos bien los 3, ¿vale? Los 3 actores de la formación, y además de eso vamos a tratar de ayudar lo que necesitan nuestros chicos y chicas en todo momento. También digo mucho a los entrenadores jóvenes que pobre el entrenador que enseñe técnica y táctica solo, ¿eh? Ojo, que hay chavales jóvenes que necesitan muchas más cosas y necesitan también cosas de los entrenadores. No solamente necesitan de sus padres o de sus profesores, sino que también lo necesitan de sus entrenadores. Por lo tanto, aprendizaje, responsabilidad, formación para formar mejor, y eso es lo que nos pueden ayudar también a formar a nuevos deportistas y a nuevas personas que sepan interactuar en sociedad bien. A mi hijo le contaré que Pepe Hernández fue un entrenador, un formador, campeón del mundo, que efectivamente era buen conversador
y que no era tan hermético como me habían dicho. No, yo creo que no. Eso es lo que... Me ha extrañado a veces que te hayan llamado, en algún caso que hermético, ¿no? Es por la pinta de serio, yo creo. Bueno, eso sí. Debe ser eso. Eso es posible. Que a lo mejor intimida pero un no, poco. pero no. El aspecto, las cuestiones que se hablan, tal, creo que se puede hablar absolutamente todo. Jamás me he arrepentido. Hemos hablado de todo. Sí, por eso, porque jamás me he arrepentido de nada de lo que he dicho. A lo mejor lo puedo decir mejor o peor, lo puedo explicar de una forma o de otra, pero siempre me ha gustado también expresarme porque siempre son interesantes las preguntas, las respuestas no son a lo mejor en ocasiones tan interesantes, pero sí las preguntas me han parecido fundamentales, ¿no? Para terminar, Pepu, te voy a pedir, tengo un cuaderno aquí que me regalaron hace tiempo, que es un poco especial y quiero utilizarlo para esto, quiero utilizarlo para que cada invitado que pase por este Pasos Atrás deje un mensaje, una frase que a lo largo de su vida, o profesional o personal, le haya marcado o le haya servido en algún momento. Tú vas a estrenar este cuaderno, entonces te pido que, por favor, nos escribas algo, nos dejes una frase. Esto es muy complicado, ¿eh? Es que sí, lo más difícil que me has pedido o que me han pedido, ¿no? Dejar una frase. Cuando me piden eso, simplemente agradezco y ofrezco cariño, nada más, pero tanto como para dejar una frase, parece que estás dejando una frase en la posteridad y que estás dejando por eso no la pido, un epitafio, no pido un epitafio para, y tal, ¿no? digo, o sea, algo que haya sido importante para ti. O sea, no tiene necesariamente que ser importante para nosotros, pero para ti. Bueno, pues voy a poner algo así como... He intentado ser justo y agradecería que se reconozca. Con cariño, Pepe Hernández, nada más que eso. No sé si es lo que esperabas o lo que querías. Por o algo favor, así, no esperaba pero nada, es bastante más de lo primero que lo que podía imaginar. Te lo agradezco mucho. Te agradezco que hayas estrenado tú este cuaderno y este rato. Me lo he dejado para el final. Dime. ¿Es verdad que a Pepe Hernández le ha tocado la lotería 2 veces? No. Es una leyenda que suena por ahí, ¿sabes, no? Y en muchos casos yo no es que la haya alimentado, pero he dicho, bueno, pues si la gente quiere saberlo y quiere pensar en eso, pues me parece muy bien. Me parece divertido, pero no es cierto. ¿Juegas a la lotería? Sí. Pero una vez, no muchísimo, pero vamos a alguna vez. ¿No te ha tocado? A mí por lo menos un reintegro sí que me ha tocado alguna vez. Sí, hombre, siempre toca algo. Sí, no, pero a mí me habían dicho que a Pepe le ha tocado la lotería. Algún dinerito, alguna cosa así. Tal, si habrá tocado con sus 3 hijas, por ejemplo, pero... Bueno, no sé, sí, no está mal, pero sí, algo ha podido caer, pero no cantidades importantes. Pepe Hernández, de verdad, muchísimas gracias por este rato y por haber sido nuestro padrino. Encantado. Muchísimas gracias. Encantado. El balance. Lo he pasado bien, ha sido entretenido. Quizá como pega puedo poner que hemos puesto quizá mucho más peso en las cuestiones de la política y esas cosas, pero no estábamos hablando de política, sino estábamos hablando de cómo nos podemos mover y desarrollar en sociedad y cómo me gustaría que fueran las cosas. Es algo que no te he comentado, pero hay mucha gente que cuando yo era más joven decía que yo era un idealista, ¿vale? Y hay gente que lo dice como si fuese algo negativo. Yo lo considero algo muy tremendamente positivo. O sea, porque ese idealismo te lleva a ir buscando otras cuestiones, ¿no? O a seguir luchando por cosas que crees que tienes que luchar. Y se puede luchar de muchas maneras, ¿eh? En ese aspecto creo que sí, soy idealista. En otros momentos también en estudiantes nos han dicho que éramos un poco profesionales y que éramos muy románticos. Pues puedo ser romántico y poco profesional. En el aspecto poco profesional también te diría que una de mis frases es también: cuando no hay otras soluciones tenemos que aplicar profesionalismo, y eso sí que lo considero casi como un atraso, porque me gusta hacer las cosas mejor que tener que hacerlas y porque me gustaría no tener que aplicar el profesionalismo en todo, sino la ilusión, las ganas, la forma de actuar o simplemente el deseo, ¿no? Pasos atrás. Aitor Gómez, Onda Cero.